A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación a partir de la democracia. Se han destruido 11.297 hectáreas de marihuana y 66.738 de amapola, así como 2.570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52.939 armas, 52.939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Entonces, muy importante, sí, como hablábamos de los productos chatarra, de ahí la necesidad de mantenernos unidos, nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ¿cómo se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100,000 jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por
nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración en las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado? 600 personas. Para 100,000 que pierden la vida, sobre todo jóvenes, solo por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias. Hemos planteado durante varios años que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas, apoyando a los países con pueblos pobres de Centroamérica y del Caribe. Ya Estados Unidos lo hizo en una ocasión, cuando la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy. Eso es necesario ahora, volver con un plan para apoyar a países con pueblos pobres de migrantes, porque el que abandona a su familia, a su comunidad, no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y para predicar con el ejemplo, mientras ellos lo deciden y se resuelve, porque esta es la mejor manera de enfrentar, repito, el fenómeno migratorio. No es con muros ni militarizando las fronteras cómo se va a resolver el fenómeno migratorio. Mientras esto pasa, mientras se atienden las causas, nosotros estamos ayudando con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y con otras acciones a nuestras hermanas repúblicas, nuestros pueblos hermanos de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela, Colombia, Belice y Cuba, y lo seguiremos haciendo. En 2023 las remesas fueron de 63.320 millones de dólares, 184% más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a 65,000 millones de dólares. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Un aplauso y nuestro agradecimiento
a nuestros paisanos connacionales que viven y trabajan en el extranjero. Al cierre de 2023 llegaron 42.153.000 turistas internacionales al país, lo que representó una derrama económica de 30.809 millones de dólares. En lo que va de ese año, el crecimiento es considerablemente mayor y estamos ya colocados en el lugar 6 entre los países más visitados del mundo. Es tanta la fama de México, Tenochtitlan, que como nunca han decidido venir a radicar a nuestro país personas, y son bienvenidos de todas las nacionalidades, particularmente muchos estadounidenses que han decidido venir a vivir y a trabajar a nuestro país. En 2023, los banqueros obtuvieron utilidades récord por 272.000 millones de pesos, 73% más que en 2018. Asimismo, el índice de la Bolsa de Valores creció en 25%. A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5% de la economía en 2020, nos volvimos a levantar y desde del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4% promedio anual. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto cuando menos en el último siglo de nuestra historia. Esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y al mundo. Aún con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1%, algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3% de la población de 15 años o más, lo que implica una reducción de 4.2% si se compara con el inicio del sexenio. Al día de hoy, las reservas internacionales del Banco de México suman 224.709 millones de dólares, 29% más que en 2018. Es récord histórico de reservas internacionales. Se terminó la autopista Oaxaca-Puerto Escondido y está por concluirse la de Mitla a Tehuantepec, en Oaxaca. Es que me río porque fíjense qué felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Presidenta! Vamos a poner un ejemplo. Se me viene ahora a la cabeza. Construimos nuestra casa, ¿no?, con mucho esfuerzo, como lo han hecho muchas familias pobres,
con autoconstrucción poco a poco, ¿no? Ya tienen 2 cuartos, tienen un baño, pero tienen su solar, les queda su terreno y se casan, ¿no? Primer hijo, porque nosotros tenemos esa buena costumbre, ¿no?, de que los hijos siguen viviendo con nosotros, y ojalá y siga así, que no es de que ya son adolescentes y ahuequen el ala, no, eso no ayuda. Nosotros tenemos una institución, la principal institución de seguridad social en la familia, que es muy solidaria y es muy fraterna, pero nos falta, empezamos a construir también el anexo, la ampliación de la casa para un hijo que se casa, una hija que se casa, y se construye, pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí, sobre todo que no se endura, no el cemento, sino se tiene el block, se tiene la varilla, pero ya se tiene uno que ir, o se va uno, porque así lo decidió el creador, ¿sí?, o la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagínense lo que hubiese pasado. No de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular, y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia,
de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.